Vamos a hablar de información internacional, este conflicto, lo que sucede específicamente en Ecuador, cómo se encuentran las calles, las decisiones que ha tomado, por supuesto, también la autoridad, el presidente. En fin, específicamente para hablar de este tema me voy a enlazar con mi compañero periodista, Jorge Escobar, a quien saludo con mucho gusto. Él está específicamente en Guayaquil, Ecuador, para hablar de todo este conflicto desatado y que no solo preocupa a Ecuador, preocupa a otros países como el nuestro y al mundo en general. Hay desesperación en Ecuador. Jorge, te saludo. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? Un fuerte abrazo para ti y para toda la teleaudiencia de Noti13 en Puebla, México. Bueno, la sensación es la misma de ayer: incertidumbre y mucho miedo, sobre todo por lo que sucedió en este canal TC Televisión, incautado por el Estado desde julio del año 2008. Los dos antecedentes a este hecho delictivo y terrorista fueron la fuga de alias Fito, líder de la organización delictiva Los Choneros, y después de Fabricio Colón Pico, quien fue señalado en su momento como el presunto autor de un pretendido atentado contra la vida de la ministra fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Es decir, Fabricio Colón Pico, quien había sido detenido hace más de 4 o 5 días por un delito de secuestro, fue señalado por la fiscal Diana Salazar de supuestamente querer atentar contra su vida. Bueno, Fabricio Colón Pico también se fugó de la cárcel de Cotopaxi. Esos dos hechos, de la fuga de Fito y de Colón Pico, antecedieron a esto que están viendo ahora en imágenes: el asalto y la toma de un canal de televisión mientras estaban al aire los colegas en el informativo después del noticiero. Y todo esto en medio de una población absorta, atónita, incrédula, incluyendo los otros comunicadores de canales como RTS, que es desde donde transmitimos en Guayaquil, Ecuador, de ver cómo la seguridad se vulnera sin ningún inconveniente. Todos estos 18 sujetos están detenidos. Hay 2 menores de edad, un ciudadano venezolano. Esto provocó un caos ayer porque antes de la toma del canal también se cometieron una serie de ataques y de atentados a centros comerciales, mataron a policías, mataron a guardias de seguridad, balas perdidas que cegaron la vida de un artista, en el caso de Guayaquil, en el sector de Los Ceibos, en Vía La Costa. En total hubo al menos 2.000 alertas atendidas en el caso de Guayaquil a través del sistema de emergencias, que 650 atenciones o llamados de auxilio también fueron asistidas, que hubo 8 muertos, 8 fallecidos producto de estos ataques, y que también hay 29 edificaciones entre medios de comunicación y centros comerciales afectados. Es un asunto muy delicado, hay mucho temor, como te decía Valeria, una psicosis colectiva, porque no solo pasa por cualquier atentado que se pueda perpetrar en sitios de afluencia masiva como centros comerciales, sino las unidades de policía comunitaria, que son objetivos criminales, sino también medios de comunicación. Hay permanente alerta, ya se ha solicitado que se doble la seguridad con los guardias de las compañías privadas en el país. Estos detenidos, estos 18, por si acaso, no es que ahí terminó el mambo, no. Ahí no terminó la fiesta. Ellos tienen 22 organizaciones de diferentes estructuras. Hay un total de 22 organizaciones criminales identificadas por el gobierno nacional. En el último decreto ejecutivo de Daniel Noboa Asín, donde declaró un conflicto armado en el Ecuador, pese a que aquí no hay una invasión de tropas extranjeras, como sí sucede en Kiev, en Ucrania, aquí se ha declarado el conflicto interno. Entonces, todo lo que conlleva el concepto implica que los militares en asuntos de delitos flagrantes deben actuar, ejecutar. Entonces, son 22 grupos identificados por el presidente Daniel Noboa. Claro. En un decreto ejecutivo los ha calificado de terroristas. En el Ecuador hoy hay una especie de tensa calma.
El Ministerio de Trabajo autorizó que se pueda elaborar de manera virtual las jornadas de teletrabajo, quedan a discrecionalidad de las empresas públicas o privadas. Les consultan a los empleados, comprenderás, Valeria, que el 85%, si no el 90%, prefiere quedarse en su casa. Jorge, nos gana el tiempo, el tema es muy amplio y nos encantaría seguir hablando, pero creo que nos diste esos datos más interesantes, los más importantes de lo que está sucediendo en Ecuador. Muchísimas gracias por la información. Un gusto, Valeria, un fuerte abrazo a todos allá en Puebla, México. Cuídate, muchas gracias. Abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta aquí la información de lo que sucede en Ecuador. Mi compañero Jorge ya nos dio más detalles de lo que está sucediendo, el pánico que se vive, y esperemos que pronto se pueda lograr el control en Ecuador, porque imagínese usted, las imágenes las vimos, lo que sucedió en el canal de televisión, en el supermercado, en la calle, no saben qué pueda suceder. Pero hasta aquí la información.